Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Números y hoy nos corresponde cubrir la porción que va desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18 por completo, en donde hay muchos temas para aprender, para estudiar, pero no nos vamos a centrar en cubrir toda la porción, sino que recuerden que seguimos una serie de estudios que es en contexto y los mandamientos. Y nos enfocamos principalmente en los mandamientos del Eterno. Y justamente en estos 3 capítulos que se cubren esta semana, en el capítulo 18 se encuentran los mandamientos que pertenecen a esta porción. Así que nos vamos a enfocar principalmente en el capítulo 18. Pero sin antes vamos a recordar de que trata los otros dos, principalmente los temas que se tocan en el capítulo 16 y en el capítulo 17. En el capítulo 16 vemos que Coré se rebela contra la autoridad de Moisés, de Moisés y Aarón, y que obviamente eso trae caos en el campamento. Y después vemos en el capítulo 17 cómo el Eterno trae orden en donde deja expuesto públicamente y muy claro a través de un milagro que fue que reverdeció la vara de Aarón, que Aarón y sus hijos y los levitas son los que están a cargo de ministrar en el santuario, que ellos tienen la autoridad para administrar las cosas santas y sagradas. Ahora, teniendo en mente esto, vamos a ir al capítulo 18. En donde en el capítulo 18 es bastante interesante porque se nos van a mostrar todas las obligaciones y derechos y también responsabilidades que tienen Aarón y sus hijos y sus levitas. Y esto es algo que realmente es muy interesante porque si analizamos el contexto del antiguo Medio Oriente, no era muy común que el pueblo supiera cómo era la administración en el templo o cómo se manejaban las cosas dentro de los santuarios de los dioses paganos. En este caso, el Eterno le está dando la instrucción, todo el pueblo va a conocer de que Aarón son los que administran en el templo, quienes tienen acceso a las cosas sagradas y que ellos son los que van a estar como intercesores ministrando entre el pueblo y el Eterno. Y ahora vamos a ver cómo inicia este capítulo 18, en donde nos va a marcar el tema, que es básicamente conocer las obligaciones y las responsabilidades, no solo eso, sino que también los derechos que tiene Aarón y sus hijos a la hora de administrar el santuario. Así que vamos a ir a capítulo 18 de Números y vamos a leer los primeros versos. Y Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Algo bien interesante que vemos aquí, que está marcado en amarillo, que dice que Aarón y sus hijos tendrán o llevarán el pecado del santuario y también de su sacerdocio. Este vocabulario nos determina de que en este capítulo se van a hablar sobre, en esta primera parte del capítulo 18, sobre las obligaciones y las responsabilidades que tiene Aarón y sus hijos junto con los levitas. Y que por eso es que sobre ellos va a caer todo lo que tenga que ver, todo error o pecado que se cometa con respecto a la administración del santuario y sobre su sacerdocio. Miren, quiero compartirles de un comentario con respecto al antiguo Medio Oriente, que está relacionado con el tema, que es del comentario bíblico del contexto cultural del Antiguo Testamento de John Walton. Y miren cómo él nos ayuda a entender un poco sobre esta introducción, como el prefacio del capítulo 18 de los primeros versículos. Dice: el concepto y el cuidado del ámbito sagrado. Y esa va a ser la obligación y la responsabilidad de Aarón y sus hijos. El centro del espacio sagrado era el lugar santísimo, donde estaba el arca. Partiendo de ese punto, había zonas concéntricas de santidad y cada una de las cuales tenía su nivel de pureza.
Una de las principales tareas de los sacerdotes era hacer cumplir las reglas que mantenían el nivel adecuado de santidad para cada zona. Como la tribu de Leví había sido separada para que sirvan como sacerdotes, era necesario asignar deberes y responsabilidades. Y justamente el vocabulario de que ellos van a cargar con el pecado de su santuario, del santuario, perdón, y de su sacerdocio, es porque se está hablando de las responsabilidades. Y que era una responsabilidad, le está dejando saber, muy grande. A la vez, era un honor muy grande, pero también una responsabilidad. y crea una jerarquía dentro del grupo encabezado por Aarón y sus hijos. Todos los levitas que estaban a cargo de la familia de Aarón debían cumplir las tareas tribales necesarias para mantener la tienda de reunión, cuidar sus recintos y ayudar, miren, esto me llamó mucho la atención, a los adoradores que llevaban, esto de aquí, a los adoradores que llevaban ofrendas para los sacrificios. Y aquí vemos un aspecto que quizás nos conocíamos de lo que es la adoración al Eterno. No es simplemente un cántico lento, sino que está más relacionado a que cómo yo me acerco al Eterno, en cómo yo, sí, me acerco al Eterno y principalmente, miren, aquí lo está usando el comentarista como un término para hablar sobre la persona que entrega una ofrenda al Eterno. Se tiene que ver cómo es mi vida con respecto al Eterno, algo en qué meditar, familia. Pero no podían permitirse que nadie fuera de Aarón y sus hijos y su descendencia realizara concretamente los sacrificios o ministrara ante el arca del testimonio. O sea que aquí vemos que una función de los levitas no solo era el de ayudar, sino que era de velar, de como guardias, de que nadie usurpe una vez más lo que ya había acontecido con Coré. Cualquier violación de estas restricciones por parte de un levita provocaría tanto la muerte del levita como la de Aarón. Y esto habla sobre una cadena de responsabilidades. Cualquiera que no fuera levita y entrara en los recintos vedados del santuario era condenado a muerte por medio de estas restricciones impuestas a la comunidad y la imposición de tan pesadas responsabilidades sobre la familia de Aarón se magnificaban y protegían el misterio y el poder que se asociaba con el servicio a Dios y los elementos relacionados con él. O sea, básicamente se está hablando sobre más que nada las obligaciones y las responsabilidades que tienen Aarón y sus hijos junto con los levitas. Y eso va a ser la primera parte. Podríamos dividir el capítulo 18 en dos partes. La primera parte, obligaciones y responsabilidades. Y la última parte, que va a ser las bendiciones o principalmente los derechos que adquieren Aarón y sus hijos y los levitas por estar sirviendo al Eterno en el tabernáculo. Y esto es algo bien interesante porque esto nos ayuda a entender de que obviamente el Eterno sabemos que escoge a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes y que sean de forma perpetua. Miren, vamos a ir a Éxodo para marcar un precedente. Éxodo capítulo 29 en el versículo 9 y dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. O sea que Aarón y sus hijos van a estar a cargo de la administración del santuario todo el tiempo por un estatuto perpetuo, esté o no esté el templo. Y esto es algo bien interesante, familia. Y esto nos permite hacer una conexión con el Nuevo Testamento, con los escritos del primer siglo, que nos tiene que hacer replantear algunas cosas y principalmente meditar en este tema entre las responsabilidades de lo que es un sacerdote y un levita. Y quiénes son los que tienen el derecho, por estatuto perpetuo, de ministrar delante de la presencia del Eterno y administrar las cosas sagradas. Y es algo que en el libro de Hebreos es bien claro y algo que yo los invito, familia, a que meditemos en esto y que podamos seguir aprendiendo mucho más. Así que vamos a ir al libro de Hebreos.
Aquí rápidamente, Hebreos capítulo 8, versículo 4 y 5. Y dice, así que si estuviera sobre la tierra, y está hablando sobre el Mesías, Yeshua, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, aquí estamos viendo y entendiendo, y esto nos puede ayudar a entender qué es lo que está entendiendo la audiencia original del libro de Hebreos y qué es lo que está queriendo transmitir el autor del libro de Hebreos. Y está teniendo en mente justamente lo que estamos viendo, Éxodo capítulo 29:9 y lo que menciona el Números capítulo 18, 1, 2. Él entendía que el sacerdocio era un estatuto perpetuo acá en la tierra para Aarón y sus hijos. Algo en que meditar, familia. Continuemos con Números capítulo 18. Y vamos a continuar viendo porque empieza con esta introducción en la cual nos está marcando básicamente que se va a hablar en esta primera parte sobre las obligaciones y las responsabilidades que tiene Aarón y sus hijos y los levitas. Cuando nosotros leemos ahora a partir del versículo 3 al 7 y a continuación, vamos a ver cuáles son todas estas obligaciones y responsabilidades que tienen los sacerdotes y los levitas. Vamos a leer del versículo 3 en adelante, dice, y a sus dos, esto es Éxodo, estamos en Números, no en Éxodo. Números 18, versículo 3, y dice, y guardarán, está hablando obviamente de los levitas, y dice, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, porque para que no mueran ellos y vosotros. Y esto sigue hablando sobre una cadena de responsabilidades. ¿Y cuál es la función de los levitas? También es de guardar las órdenes, obedecer a Aarón y a sus hijos, y también llevar todo lo que es el cargo del tabernáculo. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Y vemos que en Números capítulo 4 habla sobre las funciones de los levitas, de que unos iban a cargar los utensilios, otros el arca y los mobiliarios, y otros iban a cargar todo lo que era la estructura del tabernáculo. Entonces, por eso es que aquí se está recordando y se está haciendo memoria y se está dejando en claro cuál es la función y la obligación de los levitas. Dice, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Y ningún extraño se acercará a vosotros y tendréis el cuidado del santuario. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Y recordemos que esto es mención de lo que estuvo sucediendo últimamente con Coré y su séquito, junto con la tribu de Rubén, que se rebelaron contra Moisés y Aarón por querer usurpar el liderazgo en el santuario. Bien, entonces ahora vemos que por qué el Eterno da este orden, porque no quiere que vuelva a suceder algo similar. Versículo 6. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Adonai. Y un don básicamente es un regalo. Se los ha dado como regalo. Esto quiere decir que si Aarón y sus hijos son perpetuamente los sacerdotes, los levitas perpetuamente van a estar ayudando y colaborando con Aarón y sus hijos, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis, y os es dado el don de servir de vuestro sacerdocio, y el extraño no se acercará, morirá. Que se acercare, morirá. Entonces acá vemos que el Eterno le da como don a los levitas, como un regalo para que lo ayuden a Aarón y a sus hijos. Menciona cuáles van a ser básicamente las funciones de los levitas y también deja en claro la responsabilidad de los sacerdotes, que es ministrar en el altar y todo lo que tenga que ver
con el velo hacia adentro, o sea, con lo que sucede en el lugar santo y santísimo, depende de Aarón y sus hijos. Y justamente aquí vamos a ver que hay varios mandamientos. Miren, estos son los mandamientos que están dentro de esta fracción de la porción, entre capítulo 18, del 3 al 7. Vamos a ver que el párrafo 18, el 3, perdón, en el capítulo 18 dice, pero los vasos del santuario y del altar no se acercarán. Pero a los vasos del santuario y del altar no se acercarán, y eso está hablando a los levitas. Este es un mandamiento que aplica para los hombres, básicamente para los hombres, para los Kohanim, para los Leviim y para el Beit Hamidash. Es algo que tiene que obedecerse cuando esté el templo, cuando estén los sacerdotes y los levitas en funcionamiento, y es para los hombres este mandamiento. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Los Kohanim, los sacerdotes, tienen prohibido participar en las tareas sagradas de los Leviim. Ni los Leviim pueden participar en las tareas sagradas de los Kohanim. Y esto está hablando sobre esta cadena de responsabilidades en donde los sacerdotes hacen lo que tienen que hacer, los levitas lo que tienen que hacer, pero no pueden, por ejemplo, un Kohanim hacer lo que hace un Leviim y un Leviim hacerlo de un Kohanim. Eso está prohibido, no se puede hacer, eso es muerte, familia. Las leyes. A los Leviim, entre ellos, se les prohíbe realizar cualquier tarea que fuera asignada a otro levita. Y de la misma manera a los Kohanim, entre ellos. Con respecto al castigo, los Leviim que transgredan esta misma incurren en la muerte celestial, mientras que los Kohanim que transgredan reciben latigazos. Y esto sigue demarcando la interpretación de este mandamiento, las cadenas de responsabilidades, en donde dentro de los mismos grupos nos permite ver que hay levitas que están enfocados, por ejemplo, al canto, y ellos solamente pueden cantar. Una familia para los cantos. Otra familia van a ser los guardias del templo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, un cantante no puede ser guardia y un guardia no puede ser cantante. Entonces, eso es lo que está hablando. O sea, que se respetan también estas cadenas de responsabilidad dentro de la misma familia, podríamos decir. Igual sucede con los sacerdotes. Cuando, por ejemplo, vemos que había una familia que estaba preparada y que estaba encargada de preparar el incienso para el altar, que era la familia de Aptinas. Ningún sacerdote fuera de la familia de Aptinas podía preparar el incienso. Y eso es lo que está básicamente diciendo aquí este mandamiento. O sea que nadie puede usurpar la posición de nadie. Por más que sea una función dentro de los sacerdotes, un sacerdote estaba para ministrar en el altar, ese ministra en el altar. El que prepara el incienso, prepara el incienso. El que prepara los panes de la presencia, prepara los panes de la presencia. O sea, nadie podía usurpar. Había un orden perfecto, familia, en el templo. Y eso es algo que tenemos que enfocarnos y aprender, familia, sobre el servicio del templo. Y realmente, wow, va a ser algo increíble. Así que, familia, los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com y puedan seguir aprendiendo del templo. Bien, entonces continuamos con los mandamientos. Vemos que el primer mandamiento lo vamos a encontrar, uno de los mandamientos, en el párrafo 3, que habla sobre esta cadena de responsabilidades. El segundo mandamiento lo vamos a ver en el versículo 4, que dice, y bailarán la tienda de reunión, es decir, montarán guardia. Ellos estarán siendo los guardias del templo. Va a haber una guardia, función que van a compartir entre los sacerdotes y los levitas. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Es un mandamiento para los Kohanim y para los levitas guardar el templo, el Beit Hamidash, todas las noches, de montar una guardia. ¿Cuál es la ley? Las leyes de este mandamiento. De las 24 posiciones de guardia en el Beit Hamidash, 3 estaban ocupadas por los Kohanim y 21 estaban ocupadas por los Leviim. Un inspector pasaba todas las noches para controlar a todos los guardias. Si encontraba a alguno durmiendo, lo golpeaban con un palo o lo chamuscaba la ropa. Wow, familia, esto es interesante porque vemos que ahora había una estructura de seguridad, había todo un perímetro, un protocolo de seguridad dentro del templo, en donde vamos a ver que de estas 24 posiciones, 3 eran para los sacerdotes y 21 para los levitas, y que había un encargado que hacía esta guardia, esta ronda todas las noches, y que si encontraba a un sacerdote o levita durmiendo,
lo golpeaba o le chamuscaba la ropa. Y ¿saben cómo se le llamaba a este guardia de familia? Era el ladrón de la noche, porque no sabían cuándo iba a venir. Wow, esto nos tiene que trasladar un poquito al Nuevo Testamento y ver que el vocabulario está asociado con el templo. Perspectivas del mandamiento. Aunque Hashem no necesita guardias humanos para proteger su palacio, él ordena que se colocara una guardia de honor colocada alrededor para impresionar su grandeza a los judíos, pues un edificio amurallado evoca temor en sus visitantes, como el palacio de un rey. Ahora vemos que la función del templo, del santuario, era ser la casa del rey de reyes, la casa del eterno. Y si físicamente un rey tiene su guardia de honor, ¿cómo no el eterno? Y por eso tenía esta guardia, porque también a través de esta guardia se garantizaba de que se cumplieran todos los protocolos para visitar a un rey. Y esa era la función, y por eso vemos que se va a hablar tanto de que estos levitas y los sacerdotes van a estar custodiando y cuidando de que nadie transgreda de la comunidad los parámetros o límites de santidad y que cada uno cumpla con su rol y su función. Bastante interesante, familia, este mandamiento. Pero habla sobre un extraño. Cuando nosotros vemos, dice en el versículo 4, ningún extraño se acercará a vosotros. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a un gentil o un extranjero, sino que es alguien del pueblo que no debe de estar en ese lugar. Ese es un extraño. Miren lo que dice el mandamiento con respecto a eso. Esencia, los que no eran Kohanim tienen prohibido realizar cualquiera de los servicios del Beit Hamidash que fueron designados para los Kohanim. O sea, cualquier persona, sea quien sea, el rey, sea quien sea, y quiera hacer la función de un Kohanim, es considerado un extraño, alguien que no debe de estar en ese lugar. Las leyes de este mandamiento. Hay 4 servicios por los cuales alguien que no fuera Cohen incurre en la pena de muerte si lo realiza. Rociar la sangre de las ofrendas sobre el altar, quemar las grasas o la mano llena de ofrenda de comida sobre el altar, la libación de vino y la libación del agua durante Sukkot. O sea, vemos que hay varias tareas que solamente los sacerdotes pueden hacer. Quien quiera hacer esta función es un extraño. A alguien que no fuera Kohanim se le permite realizar los siguientes servicios. El sacrificio, o sea, el degollamiento del animal. Habían ofrendas que era permitido que el oferente degolla el animal, pero la sangre era manipulada por el sacerdote. Y desmembramiento de toda la ofrenda. El transporte de la leña para el altar, el encendido de la lámpara de la menorá, en un caso en que un Cohen quite la menorá del Jejal, que es el lugar santísimo. Eso nunca ocurrió, no conozco que haya evidencia sobre eso, o sea que nadie prendió la menorá si no fuera, o sea, nadie del pueblo prendió la menorá, no hay registro de eso, siempre estuvo dentro del lugar santo. Entonces, vemos que aquí nos está hablando sobre quién es un extraño, es aquel que no le corresponde hacer la tarea que le corresponde. Y recuerden, cuando hemos hablado sobre Pesaj, los mandamientos que hablan sobre la Pascua, había un mandamiento que dice que ningún extranjero comerá de la Pascua. Ningún extraño comerá de la Pascua. Y cuando lo define el mandamiento, define a ese extraño como un judío, como un israelita, como alguien que es del pueblo, que conoce el pacto, que está en pacto, pero es rebelde, que es un apóstata. Entonces ahora vemos que todo aquel que es un rebelde termina siendo un apóstata y es considerado un extraño, el cual, dependiendo de la transgresión, debe ser cortado del pueblo. Y eso es lo que está diciendo justamente aquí en Números capítulo 18, párrafo 4. Podemos hacer esta conexión y entender que era un extraño para la audiencia original quien está escuchando Números capítulo 18. Que era una persona que se había rebelado y quería hacer la ofrenda, por ejemplo, en el templo. Y sabemos que en la historia de Israel sucede cuando uno de los reyes quiere hacer esto y termina siendo enfermo de Tzara. Bien, entonces, esto es algo bien interesante
que todo esto nos está marcando un precedente de la responsabilidad y obligación, y vemos que era un honor muy grande ser un sacerdote o estar ministrando delante de la presencia del Eterno, pero también era una gran responsabilidad y que ellos cargaban con toda la culpa. Entonces, aquí vemos unos mandamientos que también nos permiten tener una idea de lo que vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de Pinjas. Porque cuando nosotros vemos esto del mandamiento que se encuentra de la guardia del templo, eso es básicamente nos va a permitir entender por qué Pinjas, cuando hay idolatría en el pueblo, cuando uno de los príncipes de Israel tiene sexo ritual con una moabita, es Pinjas quien va con una lanza y los traspasa, porque era su función. Él era el guardia del templo, era parte de la custodia del templo. Y por eso Aarón y Moisés no hicieron nada, porque había personas que estaban en esa función de ser guardas y ellos tenían que tomar cartas en el asunto. Y por eso esa sangre no corrió a cuenta o no contó en las manos de Pinjas, porque él estaba cumpliendo su función. Y aquí vemos como un ejemplo de cómo Aarón y Moisés respetan la función de un leví que estaba a cargo de la custodia del templo. Algo bien interesante y que nos muestra bíblicamente cómo funcionaba esto de las cadenas de responsabilidades dentro del templo. Bien, entonces aquí vamos viendo algunos mandamientos. Vemos que hay gran parte de los mandamientos, como vemos aquí, solo aplican donde en el templo, en el Beit Hamidash. Aquí también es para los hombres, los Kohanim y los levitas, y también aplica en el Beit Hamidash. O sea, son mandamientos que cuando esté el templo van a estar en funcionamiento. Bien, entonces aquí vemos que habla sobre las responsabilidades. Está hablando sobre todo lo que tienen que hacer los levitas y los sacerdotes. Pero vamos a ir ahora al versículo 8 en adelante, porque a partir de aquí, ahora el Eterno empieza a hablar sobre básicamente los beneficios que van a tener o cuál va a ser la retribución que va a recibir Aarón y los levitas, Aarón y sus hijos y los levitas por su servicio. Miren lo que dice en el capítulo 18, párrafo 8 al 10, vamos a leer. Y dijo más Adonai a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. O sea, era parte también de las responsabilidades de Aarón y sus hijos de administrar las ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, o sea, por autoridad, y a tus hijos por estatuto perpetuo. O sea, todo lo que tenga que ver con la administración de las ofrendas en el templo o la manipulación está todo en manos de Aarón por estatuto perpetuo, para siempre. Bien, esto será tuyo, y acá les empieza a decir, bueno, obviamente por tu servicio. Recuerden que Leví no recibió herencia, entonces ellos ahora, el Eterno les va a dar a recibir una paga por su servicio. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas y reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, serán cosas muy santas para ti y para tus hijos. Y en el santuario las comerás, de todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Miren entonces, familia, que ahora le estás diciendo, ok, por tu servicio vas a administrar las ofrendas y de lo que recibas, estas van a ser las que te corresponden. Los invito a que vayan y vean un estudio que hemos hecho en el libro de Levítico, la introducción, que es ¿qué son las ofrendas? En donde hablamos de estos. Hay 5 tipos de ofrenda y detallamos cada una de ellas, de esas ofrendas. Pero aquí vamos a ver que está hablando de que hay ofrendas que van a quedar en manos de los sacerdotes. ¿Y cuáles son estas ofrendas? Son las primicias,
van a hacer también la ofrenda minjá, la ofrenda que era un regalo que llevaban las personas al Eterno, que era la ofrenda de grano, que estaba compuesta por harina, aceite e incienso. Entonces, esa ofrenda, una pequeña parte se quemaba y la gran parte quedaba como pago para los sacerdotes, y también todas las ofrendas que eran de expiación por el pecado, o sea, esas ofrendas obligatorias que eran por una transgresión involuntaria o por haber contraído una contaminación ritual o una impureza ritual. Esas ofrendas eran el sustento diario, por lo que podemos ver que nos dice aquí, iban a ser el sustento diario de los sacerdotes mientras ellos estuvieran ministrando en el santuario. O sea, recuerden que los sacerdotes estaban una semana completa sirviendo en el santuario. Vivían ahí durante una semana, cuando les tocaba oficiar. Entonces, durante esa semana ellos iban a comer, su sustento iba a ser lo que se proveía por estas ofrendas que el pueblo traería. Y también había otras ofrendas que van a ser compartidas con su familia, pero solamente podían comer quienes estuvieran puros ritualmente. Y eso es bien interesante porque miren lo que encontré y quiero compartírselos en el contexto del Antiguo Testamento de John Walton. Y esto es básicamente de lo que habla desde el versículo 8 al versículo 10. Las porciones de los sacrificios. Las porciones más sagradas de los sacrificios estaban destinadas para el consumo de Aarón y sus hijos como recompensa por sus pesadas responsabilidades. O sea, ellos están realizando un servicio y el Eterno les paga ese servicio. Dice, por sus responsabilidades. Consistían en los elementos que eran llevados a los recintos más sagrados de la tienda de reunión. Y esto lo vamos a ver, que son las ofrendas que les mencionaba, principalmente las de Hatat y Asham, o sea, las de culpa y por pecado, que están en Levíticos capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 10. No las podían compartir. Por eso es que entendemos que sería como el sustento diario, lo que ellos comían diariamente, como otras porciones con su familia, sino que debían ser comidas por los sacerdotes que eran ritualmente puros y por lo mismo santos en grado por lo mismo santos en grado tal como para consumir dones sagrados. O sea, que entre sacerdotes que estaban oficiando en el templo consumían estas ofrendas. Esto incluía el grano, las ofrendas por el pecado y la culpa, algunas de las cuales debían ser quemadas en el altar al tiempo que el resto quedaba como comida sagrada para los sacerdotes, y esa es la ofrenda minjá. Los textos sagrados heteos también, miren, ya que hay un presente contracultural, también expresaban la preocupación por el consumo de las comidas a los dioses por parte de los príncipes y otros funcionarios seculares. La seriedad de la propiedad sagrada también se encuentra en la ley de los de Mesopotamia, donde habían penas estrictas, multas pesadas o pena capital prescriptas por el robo de propiedades del templo. O sea que esto vamos a ver que culturalmente era algo que se tenía mucha atención, que se tenía mucho cuidado de cómo se manipulaban las cosas dedicadas o las cosas santificadas para los dioses, tanto en el antiguo Medio Oriente como para el pueblo de Israel. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Pero acá hay una gran diferencia, porque aquí vemos que lo que era llevado a los dioses era considerado comida para los dioses. En cambio, el Eterno deja en claro que sí, hay ofrendas que van a ser como un olor fragante para Él, que son consumidas totalmente para Él, pero gran parte queda en manos de los sacerdotes. Y esto es algo que el pueblo sabía, que marca un precedente contracultural con el antiguo Medio Oriente. Porque recordemos que en el antiguo Medio Oriente, las ofrendas que llevaban al templo, las personas se creían que eran comidas por la deidad y no sabían qué sucedía con esas ofrendas. Pues algo de esto está sucediendo hoy en día, familia, en la India. Los otros días estamos viendo con mi esposa unos documentales de unos viajeros sobre India, y wow, realmente pudimos ver esto
que está todavía vigente, en donde las personas literalmente comían la comida de los dioses. Pero esto es algo literalmente que llevan comida como ofrenda y que los dioses, y hay un templo de los ratones, en donde los ratones comen y las personas mismas comen. De ahí, wow, familia, es algo increíble, pero siguen este mismo protocolo y principio del antiguo Medio Oriente. Algo que en el templo era totalmente distinto. Entonces, volvamos al comentario. Vemos entonces que aquí se está dando las porciones, o sea, el pago que va a recibir Aarón y sus hijos y cuál va a ser su sustento que el Eterno le va a dar de sus regalos, de lo que el Eterno le ha provisto a los sacerdotes por medio de lo que el Eterno recibe de los, digamos, oferentes o del pueblo, familia. Y miren algo bien interesante, que hay otro comentario que quiero compartirles, que esto es de la Biblia de Baker, de comentarios culturales ilustrados, que es bien interesante, que dice así: todas las santas ofrendas de los israelitas te las he dado a ti y a tus hijos como porción. 18.8. Así como los sirvientes de un rey humano reciben apoyo de él, que incluye comer de sus comidas. Wow, esto es bien interesante, familia. El Señor provee para sus sacerdotes y levitas al asignarles porciones de las ofrendas sagradas y los regalos que los israelitas le trajeron. O sea, esto nos demuestra que el Eterno es el Rey de Reyes. Las personas traen regalos, contribuciones al Rey, ofrendas, sus donativos, sus diezmos, sus primicias. Las recibe el Eterno y de eso Él sustenta a sus siervos, como hace un rey normalmente en la tierra. Y es lo que está haciendo el Eterno. Por eso ellos consumen de estas ofrendas. Por eso el Eterno les da como pago, como porción, dice, a los sacerdotes y a los levitas parte de sus ofrendas que el pueblo les traía. Estos incentivos también compensaban la naturaleza delicada y potencialmente peligrosa del servicio en las proximidades de la asombrosa deidad. Los sacerdotes de otros sistemas religiosos del antiguo Cercano Oriente también recibían una remuneración por sus altas responsabilidades. Por ejemplo, el documento hitita, Instrucciones para los sacerdotes y funcionarios del templo, requería que los sacerdotes primero sirvieran al Dios su comida y bebida, pero luego, cuando hubiera terminado de comer en algún sentido, podían consumir lo que quedaba. O sea, miren, esto está validando lo que les comentaba recién, familia, de que en el antiguo Medio Oriente las personas llevaban su ofrenda creyendo de que la deidad se lo comía. Pero miren lo que dicen los hititas en la instrucción a los sacerdotes, en donde dice que el sacerdote tenía la obligación de darle de comer y beber a la deidad, a la estatua, ya sea de palo, bronce, de lo que fuere, hasta que se saciara esa estatuilla y después ellos comían. Wow, familia, qué mentira tan grande. Las personas creían que los dioses comían, pero los sacerdotes en el templo se hacían el festín a ocultas del pueblo. Y esta es la gran diferencia con Israel, porque el pueblo sabía que las ofrendas que se quemaban en el altar, esas eran ofrendas que eran completamente para el Eterno. Pero lo que quedaba en manos de Israel eran ofrendas que eran el pago que el Eterno le daba a Aarón y a sus hijos y la porción de la heredad que le correspondía a Leví. Esto es algo bien interesante. Miren qué sigue diciendo el comentario, familia. En un texto de Emar, que es la moderna Siria, del segundo milenio antes del Mesías, enumeró una serie de artículos incluidos en el salario anual de la suma sacerdotisa del dios de la tormenta, de Baal. Wow, miren familia, otro precedente contracultural con el antiguo Medio Oriente. En los templos de Emar, de la moderna Siria, cuando adoraban a Baal, habían una suma sacerdotisa, habían mujeres en el sacerdocio. Y en la adoración a este dios era básicamente sexo ritual, familia. Sí, era eso, exactamente. Era eso, sexo ritual. Y por eso ahora entendemos por qué el Eterno
aparta a las mujeres del servicio en el templo. ¿Por qué las mujeres no van a estar prestando servicio en el altar? Para que no se confunda. El Eterno está guardando la dignidad de las mujeres. Y para que no digan que al Dios de Israel se lo adora como al Dios de la tormenta Baal en Siria. Entonces ahora entendemos cómo el Eterno está marcando precedentes contraculturales con este sistema de responsabilidades, de obligaciones, de beneficios que tienen los sacerdotes y en el funcionamiento del templo. Y los invito a que aprendamos sobre eso, familia. Es necesario, porque así podemos comprender todo esto que está sucediendo en el capítulo 18. Entonces, vemos que en el mundo del Antiguo Medio Oriente se hacía algo similar, solo que era ocultas. Y que obviamente el Eterno, no, esto no es así, esto va a ser de una forma ordenada y que cada uno va a recibir su parte. Y ellos son mis ministros y yo los sustentaré. Por eso Leví nunca recibe herencia en lo que es la tierra, porque el Eterno es su herencia. Bien, algo bien interesante que podemos ver aquí es que después, desde el versículo 12 hasta el 19, sigue hablando sobre todas estas porciones, de todo lo que le va a corresponder, las partes que le corresponden a los sacerdotes y a los levitas. Pero quiero centrarme en el versículo 19. Versículo 19. Todas las ofrendas elevadas, vamos a leer unos versículos más, del versículo 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos. Bueno, está hablando del rescate de una persona. Versículo 17. Mas el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja, el primogénito de la cabra, no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Aquí está hablando sobre las partes de las ofrendas, principalmente aquí de las ofrendas que son por la redención, acá está hablando sobre el animal primogénito que se puede comer, y también está hablando sobre las ofrendas Shelamin, la ofrenda de paz, que es una ofrenda compartida. Parte se quemaba en el altar, parte quedaba para el sacerdote, que justamente son los mejores cortes del animal, y el resto queda para el oferente, para que pueda regocijarse con sus familias o amistades. Versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Adonai, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, dice, perpetuo, es delante de Adonai, para ti y para toda tu descendencia contigo. Bien, aquí hay un vocabulario legal, familia. Aquí está diciendo, obviamente, está volviendo a repetirnos, a recordarnos de que todo esto es un estatuto perpetuo para Aarón y sus hijos. Y también dice que es un pacto de sal perpetuo. Este vocabulario es un vocabulario que está asociado a la legalidad de un convenio. Y miren lo que menciona John Walton. El pacto del sal. La sal era ampliamente usada como símbolo de preservación cuando se hacían tratados o alianzas, convenios. Era empleada para simbolizar que sus términos serían preservados por mucho tiempo, sea perpetuo. Esto es un simbolismo, o sea que está dejando claro, no solo por lo que dice el Eterno, sino con un acto. Está como poniéndole la firma a ese estatuto perpetuo que el Eterno da para Aarón y sus hijos, que es a través, como si fuera un pacto de sal, a través de un pacto de sal, dice. Dice, todos los contextos babilónicos, persas, árabes y griegos dan testimonio de este uso simbólico. Del mismo modo, en la Biblia, el pacto entre el Señor e Israel se identifica como un pacto de sal, un pacto que sería largamente mantenido. Los aliados que llegaban a ese acuerdo generalmente compartían una comida comunitaria en la que figuraba la carne salada. De ese modo, el uso de la sal en los sacrificios era un recordatorio adecuado de la relación de pacto. Además, la sal impedía la acción de la levadura y como ésta era un símbolo de la rebelión, aquella podía representar claramente algo que inhibía la rebelión.
Wow, familia. Y esto lo vamos a ver en Levítico capítulo 2, párrafo 13, versículo 13, que todas las ofrendas que se presentaban en el altar, nos menciona, iban con sal, eran saladas. ¿Por qué? Porque era un memorial de que el Eterno había hecho un pacto perpetuo con Israel, que el Eterno era fiel a su pacto con Israel. Y por eso, cuando nosotros celebramos las mesas del Shabbat, del día de reposo, presentamos dos panes y los espolvoreamos con sal, por en memoria de este pacto que el Eterno hizo con Israel, que hizo con nosotros. Y esto es algo perpetuo, familia. Y por eso es que en el versículo 19 vamos a ver que el Eterno no solo lo menciona, sino que también le dice esto es un pacto de sal, esto es algo legal, por lo cual tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas si se rompe con este pacto. Esto es un vocabulario legal y esto lo podríamos ver dentro de la metodología de estudio que nos ha enseñado nuestro hermano Imorea Rico Cortés dentro de la esfera de convenios, familia. ¡Wow! Esto es bastante interesante. Entonces aquí vemos todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, la porción que les queda a los sacerdotes. Pero ahora, cuando nosotros seguimos adelantando en los versículos 21 hasta el versículo 32, vamos a ver cómo ahora el Eterno le da la provisión a los levitas. ¿Cuál es la porción de los levitas? Y aquí quiero que prestemos atención, familia, porque esto es algo que debemos aprender para no cometer errores y corregir nuestro vocabulario. Versículo 21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿A quién le pertenecen los diezmos? A Leví, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Ven, similar a lo que sucede con Aarón y sus hijos. Estatuto aquí confirma que también los levitas están en su posición y tienen sus obligaciones y responsabilidades y beneficios por eso, como estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos, o sea que la porción que le corresponde a los levitas es el diezmo de los hijos de Israel, que ofrecerán a Adonai en ofrenda, por el cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea que aquí estamos viendo que el término diezmo está relacionado al templo, familia, y principalmente con la porción que reciben los levitas. Nadie fuera de los levitas, si ahora vamos a entender por qué desde un principio empezamos a marcar algunos precedentes con respecto a las obligaciones, a los deberes que tenían los sacerdotes y los levitas, cómo lo manejan los mandamientos a eso, y vemos que se determinan cadenas de responsabilidades. Esas cadenas se respetan hasta el día de hoy, familia. Nadie puede tomar un diezmo si no fuera un levita. Si no fuese un levita, no puedo tomar un diezmo. Porque eso es algo que es para ellos, como dice aquí, estatuto perpetuo porque es su heredad. Si yo conozco un levita, o bien, Baruch Hashem, entrego mi diezmo a ese levita o a un descendiente de Aarón. Pero como eso es para ellos, simplemente se le entrega a ellos. Algo que hoy no podríamos cumplir porque es algo que se lleva al templo o que se le entrega a los levitas en la tierra de Israel. Bien, entonces acá hay algo bien interesante porque justamente aquí vamos a ver el contexto y por qué el Eterno está haciendo esto, qué representa el diezmo también. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué el diezmo? ¿El diezmo de qué? Miren, vamos al comentario de John Walton y menciona así, del versículo 21 al 32, los diezmos como sostén de los sacerdotes en el antiguo cercano oriente. ¡Wow! Si el Eterno lo está reglamentando es porque está marcando un precedente contracultural con esto. Dice, aparentemente, la práctica del destinar una décima parte de toda la producción, granos, frutas o animales, como sostén del sacerdocio era exclusivo de los israelitas. Aunque los templos de Mesopotamia tenían rentas, o sea, miren, una cosa es, aquí en este caso, para los
israelitas, un diezmo, la 10ª parte de las frutas de un animal, de lo que el Eterno me proveyera, era algo que servía como sustento para sus ministros. Y que uno lo llevaba con un propósito que no era un impuesto, sino que era un agradecimiento al que me dio todas las cosas. Pero miren qué dice, aunque los templos de Mesopotamia tenían rentas, o sea, en el antiguo Medio Oriente el diezmo era como una especie de impuesto o de alquiler, rentas exactas sobre las tierras de los campesinos arrendatarios. No se podían poner impuestos a toda la población. Entonces dice, en consecuencia, los ingresos necesarios para mantener el templo y el sacerdocio provenían de individuos y de la realeza. Los reyes también tenían tierras de las que obtenían ingresos en Egipto y Mesopotamia. Por eso no tenían el mismo significado que el diezmo. O sea, quizás vamos a ver que en el antiguo Medio Oriente se pedía como un diezmo, pero el objetivo era juntar un impuesto, cobrar un impuesto, oprimir al pueblo. Mientras que en Israel el objetivo era agradecerle al Eterno. En la cultura cananea, el diezmo era muy similar al de Israel, pero estaba destinado a quién? Al rey y a su administración y no al sacerdocio, aunque a veces los sacerdotes eran incluidos en el personal administrativo. Como los levitas no habían recibido tierra en la distribución después de la conquista, debían ser sostenidos por todo el pueblo por medio del diezmo. Sin embargo, debe hacerse notar que de lo que recibían los levitas, ellos también pagaban un diezmo para Aarón, para el sumo sacerdote y su familia. De ese modo, se podía notar una clara distinción entre los levitas y los sacerdotes. Y aquí vemos cómo se respetaba también la cadena de responsabilidades. Los levitas recibían el diezmo de todo el pueblo y también ellos daban el diezmo al sumo sacerdote, de una forma mostrando lo que era la responsabilidad o más que nada el honor y reconociendo quién era la autoridad en el templo, la autoridad suprema dentro del ministerio del servicio del templo. Bien, y justamente en el versículo 24 se encuentra un mandamiento, el último que vamos a ver, que es los diezmos de los hijos de los israelitas que ofrecen como ofrenda elevada a Hashem, les he dado a los levitas. Y esto es para la tierra de Israel, familia. Esencia. Es un mitzvah presentar a un levita una 10ª parte de todo lo producido. Esta 10ª se llama Maaser Rishon, el primer diezmo. Recuerden que en Deuteronomio vamos a profundizar un poquito más, que se va a hablar de que hay 3 diezmos que se dan en tiempos distintos. Pero el que correspondía a los levitas, a modo ahora informativo, va a ser el primer diezmo. Las leyes de este mandamiento. Antes de separar el Maaser Rishon, primero se debe separar la Trumá. ¿Qué es la trumá? Es la primicia que se entrega a un Cohen. ¡Wow, familia! Esto nos está dando una idea. Recuerden que en Deuteronomio 16:16 se nos está enseñando de que todo varón se presentará delante del Eterno 3 veces al año en las fiestas de panes sin levaduras, Pentecostés y tabernáculos, y no nos presentaremos con las manos vacías. Eso es porque vamos a llevar nuestras primicias, corresponden con la fiesta de primicias. Y no solo eso, sino que también llevaremos el diezmo de lo que tenemos que llevar, familia, de lo que el Eterno nos ha provisto, de acuerdo a cómo Él nos ha provisto. O sea que si yo quiero presentar un diezmo, primero tengo que presentar ¿qué? Mi primicia, que eso va para los Kohanim. Todos los que cosechan productos deben separar el primer diezmo, incluidos un Cohen y un levita. Sin embargo, los 2 últimos pueden quedarse para sí mismos. Cualquier producto del que no se separaron el primer diezmo y la turma sigue siendo tebel, o sea, no está apto para presentarse en el templo. El primer diezmo no alcanza santidad, o sea, tiene un nivel de santidad menos que el segundo y el tercero. Al levita le fue permitido dárselo a cualquiera que quisiera, incluso a una persona ritualmente impura. El segundo diezmo, que era para los sacerdotes, sin embargo, alcanzaba un estado de santidad. Y eso lo veíamos recién cuando hablaba de que
los sacerdotes lo que compartían con su familia y lo podían compartir con personas que estuvieran ritualmente puros, mientras que los levitas, como era su pago, era la porción que les correspondía por no tener heredad, era su salario, entonces podían compartirlo, podían, no importaba si eran puros o impuros, ritualmente a las personas que consumían de eso. Eso es básicamente lo que dice el mandamiento. Perspectiva del mandamiento. A los Levim se les consideraba estos beneficios en una manera respetuosa, a cambio de su total participación en el servicio de Hashem, en el Beit Hamidash. Además, al tener el estatus de siervos del rey, es apropiado que las necesidades de los levitas sean atendidas por otros. O sea, de lo que el rey recibía, el pueblo tenía que mantener a los siervos del rey. Y eso es básicamente lo que está sucediendo y un poco lo que veíamos en el comentario anterior, que Aarón y sus hijos y los levitas eran como los siervos de un rey en la tierra y su rey procuraba que ellos tuvieran el sustento. Y esto era una gran diferencia entre el mundo del antiguo Medio Oriente. Vemos, familia, que ahora el pueblo sabe que todo lo que ellos lleven como ofrendas, diezmos, no eran impuestos, no eran, podríamos decir, supuestamente comidas que se iba a comer la deidad, sino que obviamente una parte iba a ser quemada para el Eterno, otra parte iba a quedar en manos de los sacerdotes y otra parte en manos de los levitas. Y esto es una gran diferencia, familia. Y es más, familia, yo los invito a que vean un poquito sobre la cultura del antiguo Medio Oriente. Y vamos a ver que aún esta perspectiva de que las deidades comen en el antiguo Medio Oriente y que hay que vestirlas, hay que bañarlas, aún existe. Como les comentaba, estamos viendo con mi esposa ese documental de unos viajeros que visitaron la India y visitaron los templos. ¡Wow! Nos sorprendió ver esto. Gente comiendo de los platos de los dioses rata. Pero algo que más nos impactó fue de que habían personas que bañaban a las estatuas y a los visitantes les daban de tomar el agua del baño de la deidad. Y eso era una gran bendición y wow, familia, eso es increíble. Y acá vemos entonces cómo el Eterno está marcando un precedente contracultural. Y hoy lo podemos ver y podemos marcar este precedente igualmente, familia. Y los invito a que sigamos estudiando y aprendiendo. Pero aquí vemos cómo el Eterno, entonces Él marca este precedente cultural y nos enseña a que vivir una vida para Él no es como servir a los dioses de los paganos, de los dioses de las naciones, sino que hay una forma, un protocolo, y Él deja establecido todo claramente para que se respeten todas estas cosas, y son estatutos perpetuos, familia. Los recursos que he usado para este estudio son el Targuyas Mitzvot, el comentario que es todo la interpretación de los mandamientos, comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento por John Walton y de Baker Illustrated Biblical Commentary, Background Commentary, que es un comentario, una Biblia con comentarios del Antiguo Medio Oriente o del contexto cultural. Pero para finalizar, familia, y ahora después de haber presentado toda esta información, y ahora entendemos que el diezmo era presentado en la tierra de Israel, que era entregado a los levitas, que las ofrendas eran administradas y manipuladas y eran muchas veces quedaban, y gran parte de las ofrendas quedaban en manos de los sacerdotes y los levitas. Entonces es algo que ahora tenemos que meditar en eso, analizar todo este vocabulario y vemos que es algo que solamente se puede llevar adelante cuando esté el templo en funcionamiento. Ahora hay una gran pregunta. Ahora el saber toda esta información y el saber que no, el diezmo es para los levitas, para las ofrendas para los sacerdotes, está sucediendo un fenómeno, familia, que es el fenómeno de que, ok, como esto era para el templo, no doy. Entonces, quiero cerrar con esta gran pregunta, familia. ¿Estamos exentos hoy en día de dar? Sabemos que sí, el diezmo y las ofrendas son para los levitas y los sacerdotes, que es un estatuto perpetuo, que nadie puede usurpar eso y que hoy nadie puede acceder a eso porque era para ellos y será para ellos. Pero ¿esto nos excluye de dar? Y es bien interesante porque es un fenómeno que tristemente está sucediendo
dentro del cuerpo del Mesías y de los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y quiero que, después de haber presentado esta información, quiero marcar este precedente, familia. Y quiero que ustedes me respondan si realmente estamos exentos o no de dar, familia. Y quiero, para responder esta pregunta, quiero basarme en dos evidencias bíblicas que se encuentran en los escritos del primer siglo. No vamos a hablar de Antiguo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Quiero que me acompañen a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y está en rojo porque hay cosas que me llamaron mucho la atención y que nos van a ayudar a responder si realmente ahora nosotros estamos exentos de dar. A pesar de que no está el templo, miren lo que dice. Aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuzá, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Wow, familia. Aquí vemos el ministerio de Yeshua. Dice que iba él con sus discípulos y iban predicando el evangelio, anunciando el evangelio, y junto con ellos mujeres que apoyaban el ministerio con todo lo que tenían. Miren, familia, quiero leérselos de la Biblia. Dios habla hoy, me gustó un poquito más y un poco más claro el vocabulario. Dice, después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaron, como también algunas mujeres que se habían curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, y también Juana, que era esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes. O sea, yo quiero invitarlo, familia, que vayan y vean el estudio que hicimos en Pentecostés, de qué esperamos en Pentecostés. Y ahí marcamos un precedente de quién era Herodes y que vemos que Herodes presentaba ofrendas al templo. Por ende, esto también significaría que sus administradores o sus empleados también hacían lo mismo. Dice que aquí había una mujer que era la esposa de Herodes, de uno de los administradores de Herodes, que también contribuía al ministerio de Yeshua. Y Susana, y muchas otras que ayudaban con lo que tenían. Con lo que el Eterno les proveía, ayudaban y colaboraban y contribuían al ministerio de Yeshua. Esto tiene un contexto, familia. Contexto del primer siglo. El templo estaba. Muchas de esas mujeres eran judías. Eran mujeres que tenían que presentar también sus familias el diezmo, tenían que presentar las primicias, las ofrendas, y a pesar de eso, en lo que tenían, contribuían al ministerio de Yeshua. Esto es algo bien interesante, familia. Y algo que me llamó mucho la atención es ver que ellas eran recíprocas, había reciprocidad, apoyaban el ministerio de que Yeshua llevaba de hablar de las buenas nuevas, pero ellas habían recibido sanidad. Y por eso ellas estaban siendo recíprocas, o sea, lo que ellas estaban haciendo, el contribuir al ministerio de Yeshua, era hacerlo con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque habían recibido la sanidad. Y esto lo estamos viendo en el ministerio de Yeshua. Ahora quiero que vayamos y veamos algo que me pareció muy interesante en lo que era la carta de Filipos o a los filipenses de Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 4 del versículo 10 al 20. Y quiero, familia, leerlo no de la Reina Valera, lo voy a leer desde la versión Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara, familia. Y nos va a ayudar a responder si realmente estamos exentos de dar. Dice, cuando
cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad ya de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, de servir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio del Mesías, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, Filipenses, miren, aquí le está hablando a los filipenses. Ahora es interesante que tenemos que indagar quiénes son ellos, quién es esta iglesia, cuál era su situación económica, cuál era su gobierno, cuál era su situación religiosa, política, cultural, para entender por qué Pablo le habla de una forma muy particular a los de Filipo. Pero miren lo que les dice. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia, ninguna otra quejilá, congregación, comunidad hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. ¡Wow, familia! Miren esto. Esto es increíble, familia. Y no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. O sea, Pablo no les está pidiendo nada, sino que les está reconociendo esa actitud generosa que tuvo la comunidad de Filipos. Y miren, es interesante que Pablo ya no estaba ahí. Y no existían esto es algo que hablábamos con mi esposa, que en ese momento no existían medios como hoy, como transferencias, plataformas o billeteras virtuales para enviar y recibir dinero tan fácil. En ese momento había que ir a distancias, buscar la forma, y ellos hicieron llegar muchas veces, dice, mandaron ayuda económica para Pablo, para que él pudiera seguir con la obra, con el ministerio. Versículo 17, y no digo esto para esperar que me envíen una ofrenda, más bien quiero reconocer y que sean recompensados por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y esto, familia, no es que está hablando de las ofrendas que enviaban al templo, sino que, como vemos, igual que en el caso de Yeshua, las mujeres llevaban sus familias tenían que llevar sus ofrendas al templo, pero ellas decidían de una forma voluntaria apoyar el ministerio de Yeshua. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y sabemos que Pablo no solo predicó en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica, a personas que eran gentiles, sino que también a judíos que vivían entre medio de los gentiles, los cuales también sabemos que por el libro de Hechos capítulo 2, que subían en las fiestas al templo y llevaban sus ofrendas y sus diezmos y primicias al templo. Y a pesar de eso, apoyaban el ministerio de Pablo. Y miren, esta era una única congregación que hizo esto y Pablo los está destacando por eso. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Y estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me han enviado por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor grato, fragante, aceptable y agradable a Dios. No es que le hayan llevado, como les decía, ofrendas que iban al templo, sino que era algo adicional. Y que él está usando este vocabulario y familia. Miren, esto es bien interesante y algo que nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Qué sabían los de Filipo que nosotros no sabemos, familia? Ellos sabían lo que era el servicio del templo y por eso usa este vocabulario, para que ellos asocien que lo que están haciendo es algo que le agrada a Dios, como si fuera que presentan una ofrenda de olor grato, una ofrenda quemada para el Eterno, que era una ofrenda voluntaria. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos has dado por medio del Mesías Yeshua.
Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Wow, familia. Hay dos evidencias en el Nuevo Testamento y no hay muchas más en las cartas de Pablo. Pero a través de estas dos evidencias, familia, ¿estamos exentos de dar? Y la verdad, familia, no. Quizás no podemos obedecer el mandamiento estrictamente de separar nuestras primicias, el diezmo, la redención del primogénito, tal cual como dice el mandamiento, porque no hay templo, familia. Pero sí hay algo que podemos hacer. Como vemos en el caso de Yeshua y Pablo. Aportar a esos ministerios, a esas personas que nos están ayudando, colaborar económicamente, dándoles una ofrenda. Que si queremos darle la 10ª parte de nuestros ingresos, Baruch Hashem, porque es un ensayo que estamos haciendo. Así como ensayamos las fiestas, podríamos hacer este ensayo también, familia. Y apoyar, ya seas que tengas una congregación en donde te estás congregando, estás yendo, estás recibiendo enseñanza en una congregación, o no estás en una congregación, pero estás estudiando a través del internet con personas que te están enseñando. ¿Por qué no ser recíproco, familia? Siempre y cuando estés recibiendo una enseñanza que te enseñe qué es lo santo y lo profano. La misma función que tenían los sacerdotes en el templo y los levitas, de enseñarle al pueblo lo que es santo y profano, a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios y conocer el carácter de Dios. Si estás recibiendo eso en tu congregación, si estás recibiendo eso, ya que no tenés congregación, pero te unís a un grupo de estudio, con un hermano, con un maestro, ¿por qué no ser recíprocos? ¿Por qué no hacer lo que hacían los de Filipo? Sin importar dónde estaba Pablo, ellos hacían llegar una contribución, un donativo. Y por eso, familia, es que tenemos que corregir nuestro vocabulario, porque tristemente lo usamos mal y se usa para principalmente manipular. Y eso es algo que se tiene que acabar, familia. Se tiene que acabar, porque el diezmo y las ofrendas son para el templo. Hoy lo que nosotros podemos hacer, lo que hicieron esas mujeres y lo que hicieron los de Filipo, enviar un contributivo, un donativo, para que la obra continúe del Señor, para que esa obra en la cual estás o estás siendo parte en los grupos de estudios con un maestro o un hermano, pueda continuar. Familia, el poder llevar el ministerio tiene un costo, tiene un precio, y lo vemos aquí en el capítulo 18, tiene responsabilidades. Entonces, familia, yo te invito a que meditemos esto, familia. De que obviamente sé que, bueno, diezmos y ofrendas para el templo, no hay que dar. No, familia, tenemos que dar. Y miren lo que dice Pablo. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que ustedes necesitan de las gloriosas riquezas que se nos han dado en Cristo nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, familia, es algo que tenemos que meditar y replantearnos. ¿Estamos siendo recíprocos con aquellos que nos enseñan? ¿Estamos siendo recíprocos con aquellos que se toman el tiempo, invierten en tiempo, recursos, para poder enseñarnos y educarnos y que podamos tener una vida conforme a lo que el Eterno quiere? Algo en que meditar, familia. Y quiero aprovechar este momento. Esto no lo hemos hecho nunca, pero quiero aprovechar este momento, familia, que agradecer primeramente al Eterno por la bendición que nos ha dado de poder compartir, de poder tener los recursos económicos y también tecnológicos para poder compartir todo lo que hemos podido aprender y lo que vamos aprendiendo día a día gracias al Eterno. Quiero darle gracias al Eterno principalmente por eso, por este privilegio y este honor de poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido y que nos ha provisto de cada uno de los recursos. Si ustedes ven, nuestro canal de YouTube tiene un poquito más de un año y comparen los videos de hace un año atrás al día de hoy. Gracias al Eterno hemos perfeccionado mucho en cuanto a lo tecnológico para poder dar generar un mejor contenido y poder hacer las cosas con excelencias para el Eterno. Y ha sido todo gracias al Eterno. Pero también ha sido gracias
Y quiero darle gracias también a esas familias, a esas personas de la congregación que con sus aportes, con sus donativos, nos han ayudado a continuar con esta misión y con esta obra que el Eterno ha puesto en nuestro camino de compartir las buenas nuevas de nuestro Mesías Yeshua y el pacto del Eterno con su pueblo. Aquellos que son de la congregación y aquellas también familias que no son parte de la congregación, pero también han puesto su corazón a disposición del Eterno a enviar un donativo, una contribución. Gracias. Gracias por tu donativo. Gracias por tu contribución, porque nos ayuda a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y compartiendo las buenas nuevas de nuestro Mesías Yeshua. Gracias, familia. Gracias por su aporte y por su apoyo. Y si estás viendo este video, y esto es algo, como les digo, nunca lo hicimos, y quiero hacerlo, familia. Quiero hacerlo porque quiero ser agradecido con aquellos, como dice Pablo, como Pablo dice, no es que estemos pidiendo una ofrenda, sino que queremos reconocer a aquellas personas, a aquellas familias que han dispuesto su corazón a poner la mano en el arado y contribuir, a la obra del Eterno. Así que gracias, familia, que el Eterno los bendiga y les multiplique, así como dice Pablo. Más quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y este mismo Dios, que me cuida, suplirá todas las necesidades de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Mesías Yeshua. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Y si está en tu deseo, aquellos que están viendo también y quieren contribuir con esta obra, te invito a que debajo de este video está la cajita de descripciones y están todos los medios por los cuales puedes hacer una contribución si los deseas. Y si no, puedes contactarte por el mail que también está aquí abajo y al finalizar el video y hacernos saber y poder nosotros también ayudarte a cómo poder contribuir con la obra del Eterno. Así que muchísimas gracias, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta porción, una porción distinta, una porción que quizás es un tema que muy poco se toca en el ámbito, podríamos decir, de enseñanzas, pero ha sido una gran bendición poder aprender, seguir aprendiendo. Así que, familia, los invito a que continuemos con el libro de Números la próxima semana. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia, nos vemos.